Continuamos en esta noche de jueves de festivo regional por el Corpus Christi hablando de economía. Ahora podría decirse mejor que de macroeconomía. El Banco de España sigue afinando sus pronósticos sobre la economía del país y esta cuestión también nos ha dejado titulares muy importantes esta semana. Saludo ya al economista Santiago Sánchez. Buenas noches y bienvenido a Calle Ancha. ¿Qué tal? Muy buenas noches, encantado. Bueno, Santiago, el supervisor estima que la economía se contraerá entre un 16% y un 21,8% en el segundo trimestre tras haber caído un 5,2% en el primero. Pero el déficit público se dispararía a una horquilla de entre el 9,5% y el 11,2%, mientras que la deuda pública rondaría entre el 115% y el 120%. No sé, desde el punto de vista de la economía, bueno, pues ¿qué valoración hacemos sobre estos números? Bueno, al final el regulador lo que está señalando es pues una situación de empeoramiento de las previsiones que tenía efectuadas hace unas semanas, realmente no ha pasado tanto tiempo, y sobre el programa de estabilidad que presentó el gobierno a Bruselas, que en nuestra opinión de muchos analistas pues era demasiado optimista conforme al cuadro macroeconómico que presentaba y que las circunstancias que rodean a la recaudación esperada y a los parámetros de gasto que tenían estimados pues se iban a quedar cortos, en el caso de los ingresos, y los gastos muy por encima. Y el Banco de España lo que ha hecho es pues plantear un horizonte con 3 escenarios posibles en los cuales pues, la situación que podemos encontrarnos a final de 2020 es muy complicada, con un incremento del paro que casi tenemos que contar con más de 1 millón de parados y con una cifra total que se aproximará a los 5 millones, y con un horizonte de 2021 y 2022 de no tener una recuperación muy clara. Es decir, vamos a tener que, si no tomamos medidas adecuadas, el tener un horizonte de una tasa de paro pues inasumible para un país como el nuestro. Es decir, está claro que tenemos que afrontar unas políticas extraordinarias de gasto derivados de la crisis sanitaria, pero eso no debe de impedir el tomar decisiones en el medio y en el largo que vayan hacia una consolidación fiscal, hacia una reducción paulatina de la deuda pública, porque no es sostenible en el largo plazo mantener una deuda en el 120% del PIB. De hecho, corrígeme si me equivoco, Santiago, pero la tasa de paro podría alcanzar, dicen, casi el 25% en 2021, unos niveles inéditos desde el año 2014. Yo cuando estudiaba economía en el instituto y nos hablaban del crack del 29, se está diciendo que, bueno, de consumarse el peor de los escenarios, como tú bien dices, podría ser incluso peor que esa crisis, que históricamente anterior, digamos que es una de las peores, ¿no? Sí, realmente esta situación que estamos viviendo viene de un shock de oferta en el cual pues, todas las industrias, gran parte del sector servicios ha tenido que parar su actividad, cesar su Claro. actividad tras el decreto del gobierno, y eso implica pues, una reducción brutal de la capacidad productiva y del crecimiento de nuestro país. ¿Eso que conlleva? Pues que hayan tenido que establecerse unas medidas de protección de empleo vía ERTES, pero lo que estamos asumiendo ya es que el horizonte de recuperación económica que vamos a hacer por delante pues no va a ser tan rápido como al principio se preveía, y las medidas que se están acompañando durante todo este proceso pues todavía tienen que ser mucho más ambiciosas, como la prolongación de los ERTES hasta el 31 de diciembre, como ya está pidiendo COE, otra serie de medidas que flexibilicen el mercado laboral y que permitan el asumir pues bueno, mayores condiciones de empleabilidad de las que tenemos ahora mismo. O dotamos de flexibilidad al mercado laboral, o va a ser muy complicado que muchos trabajadores que ahora se van a quedar fuera puedan retornar en el medio y corto plazo. Es decir, el análisis que tú haces es completamente acertado. No hemos vivido una situación como esta, ni estábamos preparados para afrontar una situación como esta. España partía de un punto de origen de inferioridad en cuanto a la capacidad fiscal de actuar contra esta pandemia del que tenían nuestros vecinos europeos, por la sencilla razón de que ellos habían hecho los deberes y sus cuentas públicas se encontraban mucho más saneadas y con más potencia de actuación que lo que teníamos nosotros. Por lo cual, pues efectivamente, entre las condiciones previas, algunas medidas que no han sido las más acertadas y que tenemos que ser ambiciosos y rigurosos y ortodoxos en nuestra política económica, tenemos un horizonte complicado.